Paz y gozo, hermanos en Cristo. Estamos transmitiendo para la diócesis de Cuautitlán. Desde donde estés, nos reunimos con alegría para conocer la palabra de Dios, fuente de luz y verdad. Que este momento sea un espacio de escucha, reflexión y encuentro con el Señor. Dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio y que cada enseñanza fortalezca nuestra fe y nuestra vida comunitaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, que es lámpara que guía nuestros pasos y luz en nuestro camino. Hola y bienvenidos. El tema de hoy es la palabra de Dios, revelación, tradición y canon. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo pasó realmente entre algo que sucedió y el tiempo que pasó hasta que se escribió? ¿O cómo entendían los antiguos profetas eso de recibir un mensaje divino? Acompáñame para descubrir cuánto tiempo pasó desde el acontecimiento inicial hasta que se puso por escrito, además de conocer qué se entendía por revelación divina y cómo se decidió qué libros entraban dentro de la Biblia. Soy Marcos Becerril y estás en el programa Efervescencias de Fe. Te invito a que te quedes y escuches el tercer episodio, La Palabra de Dios, Revelación, Tradición y Canon, de la primera temporada de las Sagradas Escrituras. La Biblia es considerada la palabra de Dios no como un texto meramente informativo, sino como una revelación divina activa que busca transformar la vida de quien la recibe. Esta revelación se comprende como la manifestación de Dios al hombre, una automanifestación en donde Dios se da a conocer a sí mismo a través de su misterio. La iniciativa de esta revelación siempre parte de Dios, quien busca al ser humano. La revelación se manifiesta principalmente a través de dos elementos fundamentales: obras y palabras. Dios se revela en acontecimientos históricos, las obras, y a través de mensajes comunicados, las palabras. Es crucial entender que cuando se dice palabra de Dios, se está afirmando que Dios se está revelando a través de ese texto o mensaje. La inspiración divina, si bien importante, es secundaria a este acto fundamental de revelación. El pueblo de Israel, a quien Dios se reveló inicialmente, identificó tres canales principales a través de los cuales Dios comunicaba su palabra. La Torá, que significa señalar con la mano o enseñar un camino, es la enseñanza de Dios y enseñanza de vida. Es el camino para la vida, la ley de la vida que revela la voluntad divina. Su carácter es permanente y busca ser cumplida. Moisés, al recibir la Torá, se convierte en el transmisor de la ley de Yahvé. Los sabios, al igual que los profetas, comunicaban grandes enseñanzas que eran conocidas como palabra de Dios. Y tenemos también al oráculo profético. El profeta, del griego profetá, el que habla en nombre de Dios, era por excelencia el comunicador de la palabra de Dios. Este fenómeno profético está determinado por el Espíritu Divino, el Ruaj, espíritu, viento, aire en hebreo equivalente a neuma en griego de Yahvé. La comunicación profética implica un encuentro del espíritu del profeta con el Espíritu de Dios, o llamado Espíritu Santo. Este proceso es descrito figurativamente como el profeta comiendo del libro de la palabra de Dios, como en Ezequiel 3, 1-5, asimilándolo como un alimento que lo nutre espiritualmente.
La eficacia de la palabra comunicada por el profeta proviene del espíritu más allá de su personalidad. Los profetas utilizaban frases distintivas para validar el origen divino de su mensaje, como esto dice el Señor, o así dice el Señor, o oráculo del Señor. La Biblia no fue escrita de una sola vez, sino que es el resultado de un proceso histórico y espiritual de siglos. Este proceso se divide en tres momentos clave: el acontecimiento, los hechos históricos y las experiencias vividas por el pueblo de Dios. La base de la religión judeocristiana es histórica, no mitológica. Las cosas que la Biblia cuenta se dieron, aunque el tamaño o detalles exactos en algunos eventos puedan no conocerse. La transmisión, o también conocida como la tradición, es la preservación y comunicación oral de estos acontecimientos y mensajes divinos a lo largo del tiempo. Esta etapa es crucial y es donde la gran tradición sagrada se guarda. En el Antiguo Testamento, antes del exilio en Babilonia, siglo VI antes de Cristo, existía una rica tradición oral. Para el Nuevo Testamento, la predicación apostólica post-resurrección de Jesús fue el inicio de la tradición evangélica. Y por último, la redacción, o sea, la puesta por escrito. Es la compilación y escritura de estas tradiciones. Este proceso varía en duración para cada libro. Por ejemplo, para el Antiguo Testamento, la primera redacción del ciclo de Abraham data del siglo X al IX antes de Cristo, mientras que el Génesis, como lo conocemos, se formó entre el siglo VI y el IV antes de Cristo. El último libro del Antiguo Testamento, Sabiduría, pudo haberse escrito en el siglo I antes de Cristo o después de Cristo. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento fueron compilados a partir del exilio de Babilonia. Para el Nuevo Testamento, el proceso es mucho más corto. Jesús muere alrededor del año 33 después de Cristo. La primera carta del Nuevo Testamento, la primera de Tesalonicenses, fue escrita alrededor del año 50 o del año 51 después de Cristo. El Evangelio de Marcos, considerado el primer evangelio, se redactó entre los años 65 y 70. Esto implica que entre el acontecimiento, la muerte de Jesús, y la primera redacción del evangelio, pasaron aproximadamente 40 años. La puesta por escrito busca mantener el recuerdo y que esto no se pierda. La tradición es fundamental y su importancia es tal que, para la Iglesia Católica, es una de las dos fuentes fundamentales de la revelación junto con la Escritura. Pero, ¿qué hay de la norma de la fe? O sea, el canon bíblico. La palabra canon, del griego canon y del semita cane o canon, originalmente significa regla, medida o caña de medir, refiriéndose a algo que marca lo correcto, lo recto o lo derecho. En el ámbito religioso, el concepto evolucionó para significar norma, regla o instrucción. Así, el derecho canónico son las normas para la Iglesia. En un sentido más específico, el canon bíblico se refiere al conjunto de libros inspirados por Dios y que forma la Sagrada Escritura. Es la lista de libros inspirados que constituyen la norma de la fe. Su formación no fue por votación. La Iglesia no votó qué libros incluir, sino que, a través de una conciencia canónica instintiva y guiada por el Espíritu Santo, reconoció aquellos textos que siempre habían sido leídos en la liturgia y que contenían la enseñanza apostólica. Tampoco tiene criterios de inclusión.
La conciencia canónica se desarrolló por el uso continuo de ciertos textos, el estudio de la doctrina y la teología. Se revisó la historia y los leccionarios para identificar los libros que la Iglesia siempre ha leído. ¿Cómo se dio esta fijación? Una vez fijados estos textos, no se quitan ni se añaden más libros. Existe una problemática de los libros deuterocanónicos y apócrifos. Los deuterocanónicos son aquellos que la Iglesia Católica incluye en su canon del Antiguo Testamento, como Sabiduría, Macabeos, partes de Daniel y Esther, pero que la tradición protestante y el texto hebreo masorético no tienen. Esta diferencia es un problema en la historia del canon. Y los apócrifos son libros antiguos, como el Evangelio de Tomás, que narra milagros de un Jesús niño, y relatos desconcertantes o crueles que, por diversas razones, principalmente porque chocan un poco con la piedad de un niño Jesús o con la conciencia canónica de la Iglesia, no fueron aceptados en el canon. Cuando nos acercamos a la Escritura en una actitud de fe, abrimos ese mundo sobrenatural. La lectura de la Biblia no es un mero estudio intelectual, sino un acto que permite a Dios hablar y actuar a un nivel interior espiritual. La palabra de Dios es un acto sobrenatural por el que Dios que se revela no solamente me informa con conceptos, sino que Dios en su gracia también viene a compenetrarle vida con su presencia. Al escuchar y meditar la palabra, se produce un proceso digestivo espiritual, donde la gracia de Dios actúa, incluso si no se perciben sensaciones inmediatas. Los cambios espirituales son graduales, como el crecimiento hormonal. La palabra de Dios es como un nutriente espiritual que llega para alimentarlo, hacerlo crecer y ayudarlo en su proceso de cambio, de maduración y conversión. Al leer o escuchar la Biblia, es fundamental una actitud de apertura. Háblame a través de tu palabra. Los gestos litúrgicos de signarse la frente, boca y corazón antes del Evangelio significan pedir a Dios que limpie la mente, purifique los labios para comunicar y el corazón para acoger la palabra. La fuerza de la palabra va más allá del mensajero. Es crucial escuchar la palabra sin prejuzgar al predicador, ya que la palabra puede trascender al mismo sujeto que la pronuncia. Dios puede servirse incluso de un instrumento imperfecto para comunicar sus enseñanzas. La recomendación es saber escuchar porque lo que se comunica es la palabra de Dios. La historia de la burra de Balaam es un ejemplo de cómo Dios puede usar cualquier medio para comunicar su mensaje. Los textos originales de la Biblia fueron escritos principalmente en hebreo. El texto masorético es la versión hebrea más célebre. Griego, la Septuaginta o versión de los 70, es la traducción del hebreo al griego, usada por el judaísmo helenístico y por los primeros cristianos. Y el arameo, presente en algunas secciones. Las traducciones actuales derivan de estos textos originales. La división en capítulos y versículos es una adición posterior al texto. En resumen, la palabra de Dios es la revelación viva y activa de Dios que se manifiesta a la humanidad de diversas maneras a lo largo de la historia, especialmente a través de los profetas, la ley, los sabios y de manera central en la Sagrada Escritura. Su propósito es informar, manifestar los sentimientos de Dios e interpelar al ser humano, nutriéndolo espiritualmente y transformando su vida. Es algo más profundo que el texto físico, requiriendo una recepción en fe y apertura del espíritu.